En análisis cuantitativo es fundamental entender lo que son las bases de datos. Siempre que vamos a seleccionar fondos, un fondo de renta variable americana, renta fija de bonos europeos, partimos de una o varias bases de datos. Las bases de datos tienen dos problemas. En primero, el sesgo de supervivencia, o lo que se llama en inglés el survivorship bias. Si vamos a analizar fondos de una determinada categoría, hoy vemos los fondos que están vivos, y los fondos que están vivos muchas veces son los que se han comportado mejor, porque aquellos fondos que han tenido un mal rendimiento han sido fusionados o absorbidos por fondos que han tenido un buen rendimiento. El otro problema de las bases de datos es que a veces las clasificaciones no están bien y no comparan manzanas con manzanas, sino comparan manzanas con peras. Por ejemplo, es típico, no sé, que en una clasificación de renta variable europea haya fondos que sean 100% renta variable española. Entonces, ese problema, el de comparar peras con limones, digamos, distorsiona todos los ratios y todas las comparaciones entre fondos. Los sesgos de los fondos son muy importantes de analizar, tanto en análisis cualitativo como en análisis cuantitativo. Aquí, por ejemplo, vemos un fondo que es de renta variable española y lo comparamos contra el IBEX. Y parece, o es muy bueno contra el IBEX, sin embargo, si lo comparamos contra el IBEX de medianas compañías, ya el fondo no lo hace tan bien. Por eso, los sesgos es fundamental analizarlos mediante técnicas como la correlación o mediante betas. Analizando los sesgos, sabremos cuándo o en qué entorno un fondo lo va a hacer bien y en qué entorno lo va a hacer mal. Los ratios es algo clásico para análisis cuantitativo de fondos. Los ratios son fáciles per se. El ratio de Sharpe, ¿qué es? Pues es la rentabilidad de un fondo menos la rentabilidad del activo libre de riesgo partido por la volatilidad. Sería similar a la productividad. ¿Qué es la productividad? Pues cada hora que trabaja una persona, cuánto PIB produce, ¿no? El ratio de Sharpe sería por cada unidad de riesgo, cuánto produce un fondo sobre el coste de oportunidad, que es el activo libre de riesgo. Los ratios, aprenderlos, no tiene valor en sí mismo, lo que tiene más valor es interpretarlos. Que el ratio de Sharpe y el ratio de Treynor se utilizan sobre todo para fondos de retorno absoluto, para fondos que no tienen índice de referencia. Sin embargo, para fondos que siguen un benchmark o que se comparan con un benchmark, el ratio de información y el alfa de Jensen o el ratio de Jensen son los ratios que se suelen utilizar más frecuentemente. En construcción de carteras, un tema básico que se suele debatir es el número de fondos a incluir en la cartera. Aquí muchos selectores, incluso selectores profesionales, cometen errores. Yo siempre en clase pregunto lo mismo. ¿Dónde meteríais o dónde meterían ustedes más número de fondos? ¿En una cartera de fondos de renta variable americana o en una cartera de renta fija europea? Todo el mundo me dice que metería más fondos en una cartera de renta variable americana. Pero eso no es exacto, no es correcto. ¿Por qué? Porque los fondos de renta variable americana entre sí todos se parecen mucho, todos tienen unas correlaciones muy altas, de tal forma que metiendo un gran número de fondos americanos no vas a conseguir beneficios en términos de diversificación. Sin embargo, los fondos de renta fija europea, a pesar de que en general tienen baja volatilidad, entre sí presentan bajos grados de correlación, presentan mucha disparidad entre sus comportamientos, con lo cual añadiendo un elevado fondos de renta fija europea, unos más a corto plazo, otros más corporativos, otros más gubernamentales, lo que consigues es alta diversificación. Por tanto, el número de fondos en una cartera de fondos no depende tanto de la volatilidad de dichos fondos, sino depende de la correlación que tengan entre ellos. Aquí vemos un gráfico que te relaciona tracking error y número de fondos. Vemos que a partir de un determinado número de fondos no se reduce más el tracking error. En cada tipo de activo, en cada clase de activo, hay que ver la correlación que hay entre los determinados fondos que componen la cartera y ver a partir de qué punto no merece la pena estar más o menos diversificado.